Clérigo. Durante la Edad Media, el clérigo era una figura muy influyente en la sociedad. La Iglesia Católica era la institución religiosa más importante y el clero estaba formado por sacerdotes, obispos, arzobispos y cardenales. El clérigo tenía un papel fundamental en la vida de la comunidad, no solo en lo que se refiere a cuestiones religiosas, sino también en lo que respecta a la educación y la cultura. Los monjes, por ejemplo, eran clérigos que vivían en monasterios y se dedicaban al estudio y la preservación del conocimiento. El clérigo tenía la tarea de guiar a la comunidad en cuestiones espirituales, administrar los sacramentos, predicar la palabra de Dios y guiar a la comunidad en su vida espiritual. También tenía un papel importante en la política, ya que la Iglesia tenía una gran importancia e influencia en la vida de los gobernantes y en las decisiones políticas. En algunos casos, los obispos y cardenales podían incluso tener más poder que los propios reyes. En resumen, el clérigo era una figura muy importante en la Edad Media, no solo en lo que se refiere a la vida religiosa, sino también en la educación, la cultura y la política. El poder de la Iglesia Católica y del clero era muy significativo en esa época y tenía un gran impacto en la sociedad medieval. Caballero. El caballero era un guerrero que protegía a su señor feudal y eran considerados como una clase social privilegiada y respetada. Su entrenamiento incluía habilidades militares y valores como la lealtad, el honor y la valentía. La investidura del caballero era un proceso importante que se llevaba a cabo en una ceremonia religiosa. En ella se le entregaba el cinturón, la espada y el escudo, y se le obligaba a jurar lealtad a su dios, su señor feudal y a su país. Estaban obligados a cumplir con un código de conducta llamado Código de Caballería, que incluía aspectos como la protección de los débiles, el respeto a las mujeres y el cumplimiento de las promesas. Los caballeros también tenían una posición social importante y eran modelo de comportamiento. Participaban en festividades, torneos y eran encargados de impartir justicia. La figura del caballero estaba fuertemente ligada a la idea del amor cortés y algunos abusaban de su poder. Con la evolución de la guerra moderna, su importancia disminuyó, pero sigue siendo un símbolo de la nobleza feudal y de los valores de la época medieval. Gremios y cofradías. El gremio o la cofradía surgieron como necesidad de asociación de artesanos, mercaderes y profesionales, quienes buscaron defender sus intereses laborales frente a la intrusión de extraños y gente no debidamente preparada. Las cofradías eran hermandades constituidas por personas que ejercían un mismo oficio y que, en un principio, tenían como objetivo fines religiosos. Al principio, la pertenencia a las cofradías y los gremios era totalmente voluntaria, pero poco a poco se fue imponiendo la necesidad de pertenecer a una organización u otra. Existen diferencias entre una cofradía y un gremio. En la cofradía, la idea religiosa y de beneficencia primaba sobre las demás. Por el contrario, en el gremio, la atención se centraba en las disposiciones relativas al método de fabricación, control de calidad, evitar competencia desleal y estructurar la organización. El gremio puede definirse como un cuerpo económico y técnico constituido interiormente por artesanos agrupados por categorías, conforme a su actividad artística y económica. Bueno, pues como bien sabemos, los aprendices trabajaban sin salario durante un número variable de años, según el gremio, en el taller o tienda del maestro, en donde además de conocimientos recibían casa y alimentos. Una vez adquirida la instrucción, el aprendiz pasaba a ser oficial y si lo deseaba se separaba y trabajaba por su cuenta con un salario estipulado por las ordenanzas del gremio, pero siempre bajo la vigilancia del maestro. Se accedía a la máxima categoría después de haber demostrado su capacidad mediante la realización de una obra maestra, pues en el caso de los artesanos. Sin embargo, en el de los profesionales manuales, los que interesan a este trabajo, como los barberos, flebotomianos, farmacéuticos y cirujanos, era requisito indispensable contar con la experiencia probada durante largo tiempo, bajo la supervisión ya sea de un médico o un cirujano examinado. En el caso de las profesiones agremiadas, generalmente se ganaba el título del maestro cuando se había presentado un examen ante los tribunales de control,
donde estos existían, o bien ante los mismos integrantes jerárquicamente más elevados del gremio o cofradía. Y por último, no era fácil llegar a la máxima jerarquía, ya que por lo general los maestros, como los médicos, no deseaban competencia o bien la controlaban según las necesidades sociales de cada ciudad.